Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres perfectamente. Y de no ser así, todo siempre puede ser mejorado. Nunca desde la desesperación, siempre desde la esperanza y la conciencia. Así que bueno, hoy quiero seguir hablando acerca del ego, profundizando en este tema. Algunos se preguntarán por qué tanto desarrollo, tanta cosa, hablar del ego. Es que es fundamental no solamente para evitar los errores conceptuales de ciertas adaptaciones de filosofías del Oriente o de la New Age, etcétera, donde se dicen muchas veces verdaderas pavadas, por así decirlo. Ya hemos hablado un poco de eso, sino también porque, bueno, es un tema fundamental para ir conociendo, para que el ser humano se conozca a sí mismo en tanto individuo y por lo tanto a partir de ahí, como ya hemos dicho un poco, conocer sus límites y también su potencial para trascender esos límites. Un poquito hoy quería hablar acerca del desarrollo en términos muy generales y tal vez algo esquemáticos, pero para ir adentrándonos más en profundidad eh, acerca del desarrollo dialéctico del ego a través de las edades de la persona, de las distintas fases en la vida de la persona, en términos esquemáticos y generales, ya les digo. Um, es un tema obviamente más complejo, pero bueno, como para ir teniendo una aproximación cada vez más profunda a este tema que ya les digo es fundamental, es importante. Y podríamos decir que entonces el ego, a partir del momento en que la persona nace, bueno, obviamente, como decíamos en algún punto, empieza a conocer el mundo, para empezar, lo que lo rodea, su entorno, pues obviamente desde sí mismo. Y ya desde la primera infancia al ego medio como que no le queda otra que, sí, interpretar la información que recibe a través de sus cinco sentidos, pero además ir internalizando, por eso digo, no le queda otra, ir internalizando, bueno, aquellos conceptos que provienen de las enseñanzas de las personas que están a su entorno, sus padres, para comenzar, luego tal vez demasiado rápidamente para mi opinión, pero bueno, en esta época rápidamente, ya a partir del año a veces, de ciertas instituciones escolares, etcétera. Bueno, el ego es un poquito como esponja en esa etapa de la vida. En términos dialécticos, estaríamos en la fase de la afirmación, ¿no es cierto? O sea, ok, se me enseña lo que está bien, lo que está mal, y el ego absorbe. De sus padres aprende lo correcto, lo incorrecto, lo retan sus padres, lo corrigen, le ponen límites. A veces bien y a veces mal, eso no importa, pero digo, tratando de ser lo más objetivos posibles en este esquema de aproximación. Y bueno, entonces el ego obviamente siente amor por sus padres, también respeto y a veces temor. A veces todo depende de cómo se le pongan los límites, pero siempre hay algo de temor. Incluso por más que los padres sean muy magníficos, amorosos, existe un temor natural del ego por amor a decepcionar a los seres a los que ama, ¿no es cierto? Eso ya viene en su naturaleza humana un poquito. Es normal, no es ni bueno ni malo. Todo depende de las circunstancias, pero prima facie no es ni bueno ni malo. Pero claro, la dialéctica ahí ya empieza a operar, porque también, además de las instituciones escolares, además de la información de los padres, a medida que el ego avanza y ya no es tan chiquito, ya empieza a tener 4, 5 años, 6, también, como sabemos, recibe información de la tele, de la televisión, ahora incluso de internet y todo eso, pero pongamos para ser más sencillos la televisión. Y entonces el ego admira, por ejemplo, a su papá, admira a su papá. Y su papá tal vez tiene como profesión, no sé, ser obrero de la construcción o abogado. Y el ego, que también mira la tele y admira cosas, aprende cosas, para bien o para mal, pero aprende, toma cosas de ahí también, de series, de televisión, etcétera. Tal vez no quiere ser obrero o abogado, quiere ser policía.
Entonces ahí ya tenemos una oposición, ya tenemos una cierta autonomía del ego, aún en su fase de afirmación, aún en su fase de esponjita, de absorber todo. Claro, pero también absorbe de la tele, no solamente de papá, mamá y la escuela, y los compañeritos, los amiguitos, etc. Entonces, parientes, también los abuelos, sí, obvio. Todo lo que ustedes ya saben. No quiero ser demasiado obvio tampoco. Entonces, claro, el ego admira una cosa, un personaje que ve en la televisión, en una serie de televisión, se identifica. El ego, o sea, ¿por qué absorbe estas cosas? Para construir una identidad propia a partir de lo que recibe del entorno y a partir de sus observaciones con sus 5 sentidos, pero todavía con recursos intelectuales todavía limitados naturalmente. Entonces, claro, ahí ya tenemos una primera como oposición, ¿no? No es que todo lo absorbo, sí, literal como esponja. Entre todo lo que el ego va de algún modo aprendiendo, tomando del entorno, también a veces surgen contradicciones. A veces incluso entre las enseñanzas de el papá y la mamá hay contradicciones y el ego finalmente termina decidiendo más para un lado o para otro, aún en esta fase de infancia, de afirmación. Después vamos a ver más claro en términos dialécticos con qué tiene que ver esto de la afirmación. Entonces, claro, a veces el ego quiere ser policía, no quiere ser abogado o obrero de la construcción, o pintor o lo que sea. Pero bueno, aún así, aún con estas contradicciones naturales, la contradicción no es algo malo, todo en el universo posee contradicciones. Luego, el ego sigue creciendo y entra en la fase de la adolescencia, que tanto le molesta a los padres, porque bueno, la edad del pavo se decía cuando yo era joven, ¿no? O sea, ¿y por qué? ¿Por qué el ego se vuelve rebelde en esta etapa? Porque naturalmente, en términos dialécticos, tiene que entrar en algún momento en la fase de negación. Primero, la infancia, la afirmación, sí, todo, tomo y a veces cosas contradictorias, a veces cosas convergentes entre sí, o más o menos convergentes entre sí, tomo y aprendo. En la fase de la adolescencia, negación en términos dialécticos, no, me opongo. ¿Por qué? Todo esto que me enseñaron es cierto. ¿Por qué esto es correcto y esto es incorrecto? Es cierto que los niños ya de hecho preguntan el por qué, pero en general los padres más o menos le brindan una respuesta, aunque a veces se hartan de los por qué. Pero en la fase de negación, el ego no acepta los por qué que se le responden desde afuera. Él quiere encontrar un porqué y muchas veces no lo encuentra, como que tiene suficiente fundamento más allá de la autoridad o del amor o temor que él ha sentido y atrae por causa de los cuales ha asumido estas cosas como propias. En la fase de la adolescencia niega, se pone rebelde y encima a nivel físico, orgánico, pues entran a el tema de las hormonas, ¿no es cierto? O sea, su desarrollo físico entra en una nueva fase también, que también hace que tenga conflictos porque asume un nuevo nivel también de su identidad sexual, que en la infancia ya existe en modo germinal, pero que en la adolescencia ya es algo que el ego no puede posponer. Y entonces ahí se define heterosexual, homosexual, lo que sea, digamos, LGTBIQ+, lo que sea. Ya en la adolescencia va definiendo esas fases, no siempre en modo fácil, a veces también condicionado por el entorno, porque el ego, claro, en esta fase rechaza todo aquello que ha recibido en modo bastante acrítico en la fase de la primera infancia. Pero necesita identificarse con cosas externas también. Entonces ahí están los compañeros del colegio, del club, de los deportes, etcétera. La música, ahí también entran los medios de comunicación, cierta música que le gusta solamente a
o principalmente a las personas de su edad, por oponerse también a los adultos, de los cuales, claro, ha recibido en modo, o sea, primero es como que todo lo que viene de los adultos, dice sí, 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 y en la fase de la adolescencia dice todo, no, 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 quiero mi música, quiero mi identidad, quiero estos otros amigos que son de mi edad, con algunos de ellos me identifico, a otros los odio, todo eso forma parte, los odio, bueno, los tengo bronca, no sé, todo eso forma parte de su identidad y también está influida, no deja de estar influida también en modo total, no es una negación total, no deja de estar influida también por ciertos supuestos fuertes que se le ponen, digamos, desde la primera infancia, ciertos prejuicios también siguen operando aún en esa aparente negación total. En esa negación existen todavía algo de la afirmación. Eso también es parte de la dialéctica, ¿no es cierto? Que en esa negación nunca es una negación total, es una negación también con contradicciones internas, diríamos, en esa fase en la propia fase de negación. Y luego, transcurrida la adolescencia, el ego, pues, que fue conformando una identidad en la infancia, que niega esa identidad, intentando construir una nueva identidad, pero como es fase de negación no termina de construirla. En la fase adulta, a los 18 años, a los 21, bueno, varía en cada caso, a los 84, digo, cuando el ego, digamos, entra en su fase adulta, pues realiza lo que en términos dialécticos sería la síntesis superadora. No la afirmación, no la negación, sino una síntesis que contiene a ambas, pero que no es del todo ninguna de las dos, ni la afirmación ni la negación, sino una síntesis superadora, podríamos decir, aunque entre comillas, propia. Me quisieron enseñar los adultos, mi papá, mi tío, etcétera, mi mamá, el colegio una cosa, negué todo eso, me identifiqué con otras cosas, o sea, nunca es totalmente autónomo el ego. Toma de sus compañeros, de los medios de comunicación, internet, etcétera, cosas digamos, a veces de tribus urbanas, ¿no? De cultura o contracultura, etcétera, toma eso. Y luego, claro, dice, no, pero tampoco puede estar negando todo el tiempo, no todo lo que se me enseñó en la primera infancia está mal, hace una síntesis superadora, que ya digo, como parte de su conformación, de la conformación de su identidad, no es ni todo lo que le enseñaron y que él tomó en modo como esponjita crítico, ni todo lo que él negó, sino una síntesis propia entre comillas, porque en ningún momento la conformación del ego ha sido una conformación completamente individual, aunque de lo que se trata precisamente es de crear una identidad individual. Entonces, claro, parte fundamental, o sea, el ego es la persona individual con una identidad individual. Y esta identidad a veces le permite, eso depende de cada caso, le permite expandirse digamos, expandir su mente trascendiendo sus límites cada vez más, o sea, no es que queda en la fase adulta ya con una identidad definida, se sigue desarrollando. Ahora, de acuerdo con su, digamos, con la utilización que el ego haga, que el ego realice de su propia capacidad intelectual, o sea, si elige utilizarla mucho o poco, tendrá mayor o menor capacidad de expandir luego esa identidad e incluso ir modificándola, hacer nuevas negaciones que ya no son la negación tan, digamos, chocante a nivel de forma de la adolescencia, pero que sí pueden ser negaciones que le permitan nuevas síntesis superadoras, o puede más o menos quedarse ahí, ya en la carrera que eligió o en la profesión que eligió a los 21, ya puede quedarse ahí, lo cual, digamos, supone un límite en su formación a nivel intelectual. Porque sí, está bien, tal vez el ego estudia ingeniería a los 21 y está bien, luego se dedica su profesión a ser ingeniero, su vida profesional a ser ingeniero, pero eso no tiene por qué coartarlo en el sentido de seguir buscando cosas que trascienden lo que le da de comer, por así decirlo, lo que permite que sostenga incluso tal vez a nivel vocacional, tal vez le gusta ser ingeniero, perfecto, genial, sería lo ideal, no siempre se da. A veces hay presiones familiares también que influyen en esta síntesis superadora que realiza el ego. Ya digo, el ego no se construye a sí mismo solo,
Se construye hace lo que puede con lo que tiene, tanto internamente como alrededor de él. Entonces, a lo que íbamos es, el ego puede tener su profesión que puede mantener toda la vida, pero eso sería triste que condicione su desarrollo en cuanto a la conciencia, en cuanto al intelecto, pero no el intelecto en cuanto a leer, a formarse, a agregar cosas, sino a saber también a veces negar cosas que cree sabidas para de ese modo fundamentalmente trascenderse a sí mismo y continuar evolucionando a lo largo de toda su vida. Pero de eso vamos a hablar, porque la identidad, ya digo, a veces es algo que juega a favor de eso y a veces juega en contra de eso. Así que, porque el ego, al identificarse de un modo, todo aquello que vaya en contra de esa identidad muchas veces tiende a de algún modo resistirlo, pero resistirlo en el mal sentido, en el sentido más conservador, de, bueno, no, esto no me gusta porque no es con lo que yo me identifico, sin intentar, bueno, intentar comprender los argumentos de otras visiones del mundo, de otras cosmovisiones. Pero de eso hablaremos en un próximo video, porque eso sería, eso es un tema fundamental para comprender al ego, para que los seres humanos se comprendan a sí mismos, comprendan sus propios límites y la posibilidad que tienen siempre, y todos ellos, después eligen, pero la posibilidad que tienen todos ellos de evolucionar, de ascender en su nivel de conciencia, de conocimiento acerca de la realidad del mundo en todos sus niveles. Bueno, hasta aquí llego por hoy. De corazón les envío muchísima luz y bendiciones.